ponemos sobre nuestros pies, le damos la bienvenida a nuestro pastor con un corazón, todo con un corazón expectante de lo que el Señor Gloria nos al va a hablar. Señor, gloria a Jesús. Diga conmigo, gloria a Jesús, gloria a Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ellos son dignos de toda alabanza y de toda adoración. Ellos son dignos de toda la exaltación. Y agradecemos al Señor Jesús por permitirnos estar en esta mañana aquí en este lugar, porque es un lugar para poder exaltar su nombre, para poderle decir: Señor, aquí estamos, Jesús. Hemos venido en esta mañana para poder recibir de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, tu mover. Necesitamos tu dirección, Espíritu Santo. Necesitamos también tu consuelo, Señor. Necesitamos, Señor, también el ánimo, Señor, tu ánimo, Padre. La fuerza que necesitamos cada día, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias, bendito Dios, en esta hora. Te adoramos. En el nombre de Jesús, Padre, tu palabra sea la que Señor, fluya, Señor, y que florezca en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que transforme, Señor, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra entrando en mi corazón, Señor, como una semilla que va a dar el fruto, Señor, al 100%, Padre Celestial. Una semilla, Señor, que va a dar un fruto no perecedero, sino un fruto, Señor, de eternidad, Padre. Un fruto, Señor, que llene todas mis expectativas de vida, Señor. Y que llene, Señor, mi ser, Señor. Que me dé identidad, Señor. Que me dé, Señor, reconocimiento en ti, Señor. Y que me dé también, Padre Celestial, lo que el mundo no me da, Señor. Tu amor, Padre Celestial, que es tan grande. Bendecimos tu presencia en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Dígale al que está a la par: aleluya, dígale. Aleluya. Y dígale: ¿quién vive? Dígale. No le vaya a decir: yo vivo, no. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Qué lindo es el Señor. El Señor es precioso. Se ven hermosos todos. Mire el que está a la par y obsérvelo. Observe el que está a la par. Y Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Y en el tiempo que el Señor quiso, lo hizo a usted. Así, con la nariz panda, como haya sido, pero el Señor lo hizo y lo formó. Amén. El Señor le dio vida. Gloria al Señor, ¿cierto? Mire, por eso andamos ahí bien vivos y coleando. Amén. Haciendo todo lo que el Señor nos permite. Dios es bueno. Dios es bueno. Y en esta preciosa hora, quiero que vayamos a la palabra, amados. Que vayamos a la palabra. Y quiero que, por favor, busquemos Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y el título del mensaje de la palabra de esta mañana es: no dejes que la bendición se retrase. No dejes que la bendición se retrase. A todos nos gusta ser bendecidos, amén. Todos queremos ser bendecidos de parte de Dios. Y vamos a ver un cuadro, una escena donde los discípulos se encuentran con Jesús después de que Él ha resucitado. Y vamos a leerlo. Versículo 19, por favor. Juan capítulo 20, versículo 19. Dice así. Cuando lo encuentre, diga amén, por favor. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, dice la palabra del Señor, que se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo:
reciban el Espíritu Santo. Diga conmigo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Vemos en este cuadro que los discípulos están temerosos, están miedosos, tienen temor, tienen miedo, porque recordemos que Jesús había sido perseguido y había sido apresado y había sido crucificado. Entonces los discípulos todos huyeron, la mayoría de ellos huyeron, pero expectantes a lo que Dios les había dicho, se habían reunido en una casa. Dice que estaban a puerta cerrada. Yo me imagino a los discípulos con temor. Mirad que no vayan a pasar las cuadrillas de los romanos. Hay que estar con cuidado. Pero estaban a puerta cerrada. Estaban con miedo, porque había una persecución. Estaban de alguna manera buscando a aquellos que andaban con Jesús, que no solo eran los 12. En este caso eran los que estaban. Pero había miedo, había temor en ese momento en la vida de ellos. Pero de pronto aparece Jesús. Y es que cuando Jesús aparece, el miedo, ¿qué sucede? Amén, se va. Y dice que cuando lo vieron, porque ellos estaban esperando que algo pasara, ya habían quizás oído noticias de que Jesús se había aparecido a María Magdalena, ya habían recibido las noticias de que Jesús había aparecido, y ellos estaban expectantes. Qué precioso es cuando hay cristianos que están expectantes de lo que Dios va a hacer. Hay gente que está expectante de lo que Jesús está haciendo o de lo que Él va a hacer. Y tú puedes tener temor, ya sea de cualquier manera o de cualquier cosa o por cualquier causa, pero cuando estás expectante, Jesús va a aparecer y el miedo se va a ir. ¿Sabe qué les dice? Cuando Él aparece, les dice: paz a vosotros. ¿Cómo necesitamos paz, amado? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice que cuando vieron a Jesús y lo oyeron hablar, dice que se alegraron, se regocijaron. Dice que se pusieron: viene Jesús, aquel que había estado en el madero, aquel que había muerto y que todos decían: murió, el que perdió, el perdedor ya está muerto. Pero ellos estaban expectantes y Jesús aparece. Miren, el mundo puede decir de que Jesús es un perdedor. El mundo puede decir cualquier cosa de Jesús en este tiempo. Pero hay gente que está expectante, como usted y como yo, que estamos esperándolo de nuevo y que aparezca por las nubes para levantar a su iglesia. Estamos expectantes de que Él aparezca. Puede ser que haya momentos que tenemos miedo, porque a veces tenemos temor. ¿Quién no tiene miedo en este tiempo? Por diferentes circunstancias, alguna situación que está sucediendo o se está suscitando en su vida, que se ha convertido en una prueba, y que usted se levanta en la mañana y cuando se levanta, lo primero que aparece es: tenés ese problema, tenés ese problema, y viene el temor. O quizás cuando nos vamos a acostar y estamos agarramos nuestra almohada, nuestras buenas Minky. Los que tienen Minky, ¿verdad? Ahí nos visitan esta mañana. Nos acobijamos con esas Minky, ¿verdad? Pero de pronto se nos olvida la Minky y comenzamos a pensar que tenemos un problema que no se ha resuelto, y nos acostamos con miedo. Pero de pronto el Espíritu Santo nos dice: tienes que estar expectante, porque hay un Cristo resucitado que está contigo y que va a venir y te va a decir: paz, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, Señor, porque no hay otra paz. Es el Irene de Dios, es esa paz preciosa. Y le dice a los discípulos, cuando están alegres, están contentos ahí, están tan regocijados, que les dice: hey, tranquilos, paz a vosotros, porque de una alegría les puede dar un ataque al corazón también. Tengan paz. La gente está atormentada. Hay gente que está atormentada porque no haya qué hacer. Déjame decirte que el Señor sí sabe
lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es escuchar su voz y tener paz. Dejar que todas esas emociones que hay en el interior te revuelvan y te quiten la paz y te quiten la bendición. Es que ese es el problema. Mire, el miedo se había posicionado en las emociones. El miedo viene y se posiciona en el corazón. El temor llega. ¿Quién dice que no vamos a tener miedo? Como este muchacho que canta, ¿quién dijo miedo? ¿Cierto? Pero hay momentos, hermano, que aunque digamos que cantemos ¿quién dijo miedo? Vamos a tener miedo. Va a haber miedo. Dígame usted si no. No, que no tenemos miedo. ¿Y qué? Sí, no está bien. Está bien. No tenemos miedo. Está bien. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos miedo. Pero yo le apuesto que de vez en cuando tiene miedo. Tenemos temor. Y eso que no estamos siendo perseguidos. En este momento los discípulos estaban temerosos porque, mire, les querían dar. Los querían matar. Y es que lo que sucede con el miedo es que el miedo nos encierra. Hay gente que se encierra por temor. Y el miedo paraliza. Y no solo afecta a una persona, sino que, mire, ahí estaban varios habían discípulos. Tenemos miedo. Tengo miedo. Yo también tengo miedo. Y vos, yo también tengo miedo. Y vos también, encerrémonos. Y se encerraron así. Hay gente que se encierra. El miedo los encierra. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hay gente que se encierra por miedo, porque dice: yo qué voy a hacer, no hay yo qué hacer. Déjame decirte que sí hay que hacer. Jesús va a aparecer. Lo único que tienes es que tener la convicción de esperarlo, porque Él va a aparecer. Y cuando Él aparece, las cosas van a ser transformadas. Lo sobrenatural va a venir a tu vida. Pero no es con nuestras fuerzas, porque si es con nuestras fuerzas, entonces el miedo toma posición en nuestra vida. Pero si yo estoy expectante, algo va a suceder. Señor, tengo miedo, pero yo sé que tú vas a hacer algo, Padre. Algo vas a hacer. Yo no sé, Señor, pero yo confío en que algo vas a hacer con ese problema que tengo, Señor. Algo va a hacer el Señor. Y el Espíritu Santo va a decirte: ten paz, hijo. Necesitamos tener paz. Todavía el conflicto de la gente en Nueva York, yo siempre se lo digo. Mientras no tenga enfermedad, siempre el tema es el dinero. Dígame usted si no. La gente todos los días se levanta pensando en cómo le va a ir. Los que trabajan independiente es: a ver si voy a alcanzar a recoger la mesada o la cuota si voy a alcanzar a cubrir los gastos, el seguro. Y la gente anda pensando ¿en qué? En el dinero. Y el temor viene ¿por qué? Por el dinero. Claro, por el miedo a que no les va a ir bien. El miedo aparece por eso. Es una reacción natural del cuerpo, del ser humano, donde la reacción es de supervivencia. Si no, usted mire cómo reacciona cuando alguien, quizás usted oye algún ruido en su casa. ¿Qué es lo que hace? ¡Se nos metieron! O algo así, ¿verdad? Y sacan, algunos que todavía no se les ha olvidado, sacan el machete. O unas cosas así que tienen abajo de la cama, ¿verdad? Es por el Señor, por si un bate. ¡Ey, Señor! Ahí el miedo se apodera. Y las reacciones del cuerpo humano son naturales. La reacción del hipotálamo
con el movimiento de supervivencia, la adrenalina, todo se activa. Pero cuando aparece Jesús, viene para decirte: cuerpo, ponte en paz. Paz. Diga conmigo: paz. Necesito paz. Ponga su mano en su cabeza y diga: Señor, trae paz a mi vida, Señor. Trae esa paz, Señor, esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Mire, esa paz que nadie la puede dar. Nada ni nadie te puede dar esa paz. Solamente Jesús puede darte esa paz. Ese momento donde la aparición de Jesús se hace evidente, trae consigo la manifestación del reino de Dios. Y asimismo Jesús aparece manifestando la eternidad, su poder sobrenatural. El Jesús resucitado hace que todos comiencen a tener gozo, porque un momento de temor, cuando apareció Jesús, se cambió en gozo. Comenzó a cambiar el lamento en gozo, porque el Señor cambia el lamento en gozo. Puedes estar triste, puedes estar desconsolado, pero si le das paso al Espíritu Santo, el gozo de la salvación viene para tomar control de tu vida y para seguir adelante con fuerza y con ahínco. También esa noche de incertidumbre, porque era una noche de incertidumbre, un momento difícil, un momento terrenal, que cuando aparece Jesús comenzó a transformarse, comenzó a aparecer el Kairos de Dios. El tiempo de Dios aparece cuando tú comienzas a experimentar la paz de Dios. Porque mientras estás en tu cronología, tú estás pensando en lo que vas a hacer y en cómo te va a ir. Pero cuando comienzas a pensar en Jesús y que ves a Jesús resucitado en tu vida, ves al Espíritu de Dios en tu vida, es entonces que el tiempo de Dios comienza a invadir tu ser interior, amado. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? ¿Cuál es el Kairos de Dios? Es ese tiempo donde los milagros pasan, ese tiempo donde la fe toma control de la vida. El Kairos de Dios, que no es tu tiempo, es el tiempo que le pertenece a Dios, porque cada vez que Jesús se manifiesta, aparece un Kairos del Señor. El tiempo de Dios es ese tiempo que no es tu tiempo, que no es el tiempo de tu agenda, sino es el tiempo de la eternidad. Es esa invasión de la eternidad. Es ese tiempo invadiendo tu cronología, tu entorno, y trayendo una atmósfera de gloria para sustituir la atmósfera tuya, que es muchas veces una atmósfera de derrota, una atmósfera de miedo. Una atmósfera de miedo es terrible. Una atmósfera de miedo es terrible, amado. Cuando el miedo llega y se apodera, déjeme decirle que no hay quien lo saque. Solamente Jesús, solamente Cristo. La gloria del Señor se manifestó cuando Jesús apareció. Pero como los discípulos, quizás tú podrías estar pasando por momentos difíciles, pero cuando estás expectante del Jesús resucitado, de ese Jesús que quizás todos dijeron perdió, que quizás todos hablan mal, del Jesús que nadie quiere, del cual nadie quiere saber. Cuando tú estás expectante de ese Jesús, las cosas van a transformarse y van a cambiar. Pero sabe, hay un requisito. Los discípulos estaban en el lugar correcto, porque estaban esperando. Quiero que leamos el versículo 24. El versículo 22. Dice: y habiendo dicho esto, ¿qué les dijo? Les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Que recibieran el Espíritu Santo. No voy a hablar de temas teológicos. Lo que la palabra me dice es que ellos recibieron ¿qué? El que hizo, les sopló. Y ellos recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Recibieron el Espíritu Santo. Pero versículo 25, por favor, 24. Pero Tomás, dice,
uno de los 12, llamado ¿qué? Llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando. O sea que Tomás no estaba. Los demás discípulos sí estaban, pero Tomás no estaba en el momento indicado. Cuando Jesús le sopló, ¿a quiénes le sopló? Pero dice la palabra que Tomás no estaba. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba Tomás? Tomás había tenido que ir a hacer el laundry el día sábado. Como hay muchos que dicen, fui al laundry, pastor, por eso no fui a la iglesia. Y lo hace domingo a las 10 de la mañana. Es que tengo un business y lo hacen el domingo a las 10 de la mañana. Tomás no estaba, diga conmigo, Tomás no estaba. ¿Dónde estaba Tomás? Quizás Tomás andaba pagando el bill. Le había salido un trabajito. Y como no había trabajado todos los días, tenía que aprovechar el día domingo para ir a trabajar. O sea, no le importó a Tomás que era el día bueno donde iba a aparecer Jesús. O sea, no estaba con los discípulos. Y así hay mucha gente como Tomás. No están cuando la bendición aparece. ¿Cuál es el mejor culto, amado? Digo yo siempre. ¿Cuál es el mejor culto? ¿Sabe cuál es? El que me perdí. ¿Entendió? Porque en ese culto estaba preparado exclusivamente para mí. Pero no fue. Dice la palabra de Dios que Tomás no estaba. Tomás se fue a alabar. Hay que hacer una canción que diga Tomás se fue a alabar. No, es que no había excusa. Tomás se había ido. ¿Dónde estaba Tomás en ese momento? No sabemos dónde estaba. Bueno, sí sabemos, estaba huyendo. Como mucha gente, como Tomás, que toman de excusa muchas cosas para no aparecer cuando deben de estar en el lugar donde se va a dar el milagro. Porque así hay gente que no está en el momento indicado, en el lugar indicado, cuando se va a dar el milagro. Están lavando, están pagando el teléfono. Algún amigo les dijo, no vayas, no te preocupes, hombre, si no vas a perder nada. ¿Qué importan esos discípulos de esa iglesia embajada cristiana? ¿Qué importa, hombre? No te preocupes. La Biblia no dice qué estaba haciendo Tomás o dónde estaba Tomás. Pero lo que sí podemos leer es que no estaba con los discípulos y tenía otra agenda para ese día. Tenía algún compromiso en su agenda personal y no estaba en el enfoque de los demás discípulos. O sea, no estaba en el compromiso o algo que él consideraba más importante que estar con los que antes que Jesús fuera crucificado. Tomás había compartido por 3 años con los discípulos, 3 años y medio. Había andado con Jesús, había participado de los milagros, había visto cómo Jesús había alimentado a los 4,000, después a los 5,000. Había visto a Jesús operar en aquella barca, caminar sobre el agua. Había visto a Jesús hacer el milagro de aquella niña, resucitar a aquella niña. Había visto a resucitar a Lázaro, traerlo a la vida. Había visto Tomás muchos milagros, pero Tomás no estaba. Así hay mucha gente que ha visto a Jesús obrar, pero no están en el momento y en el lugar indicados donde Dios va a hacer el milagro en sus hijos. Tú estás orando por tu hijo. Puede ser que un día una palabra de Dios llegue a lo más profundo de su espíritu y lo toque y lo transforme y lo cambie en su totalidad. Pero el día que te perdiste, no viniste. Y ese día había una palabra que Dios quería darle a ese joven o a tu marido.
Él había compartido por años con Jesús, pero obviamente no quería que lo vieran con los discípulos. Versículo 26, mire cómo dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Hoy ya estaba Tomás. Hoy ese día no fue a lavar. Tomás no fue a lavar, sino que se quedó ahí con los discípulos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Cuándo es que se retrasa la bendición, amados? ¿Cuándo es que se retrasa la bendición? Jesús llega a donde los discípulos y dice que les dice: paz a vosotros, porque tenían miedo. Jesús los encuentra con miedo y les dice: tengan paz, hijos míos. Pero les dice que les sopla a él. Le sopló el Espíritu. ¿Sabe que la palabra soplo, esa palabra que el Señor menciona ahí, tiene que ver con primavera? ¿Sabe usted que la palabra primavera significa soplo? Que es el comienzo de algo nuevo. La primavera es el comienzo de algo nuevo. Y cuando Jesús llega a donde ellos y dice que les sopla el Espíritu, les está soplando nuevo comienzo. Cuando el Señor viene a tu vida y te sopla con el Espíritu, es que te está dando un nuevo comienzo, amado. Y si tú no logras percibir que viene algo nuevo a tu vida cuando el Espíritu Santo ha soplado, entonces necesitas recibir a Cristo. Pero el soplo viene. Él es el renuevo. Dice la palabra de Dios que en Génesis dice que Él le sopló al hombre, ¿qué? Aliento de vida. Ese aliento era perfecto. El aliento que le fue soplado al hombre era un aliento sobrenatural, supernatural, que contenía el Espíritu Santo. Las condiciones donde Adán estaba o fue puesto eran condiciones de santidad. Eran condiciones eternas, donde no había pecado. ¿Está conmigo? Cuando Jesús llega donde los discípulos y les sopla el Espíritu, recordemos que Jesús es el segundo Adán y viene para soplar vida, y vida eterna, y vida en abundancia. La verdadera vida que el Señor le dio a Adán allá al principio y que a causa del pecado se perdió. Ahora viene el Cristo crucificado, resucitado, para soplar vida y vida en abundancia. Cuando le dice: le soplo del Espíritu, el nuevo comienzo. ¿No es cierto que cuando el Espíritu te sopló, el Señor te sopló de su Espíritu, las cosas comenzaron a cambiar? Algo nuevo comenzó a surgir, ¿cierto? El borracho dejó la cerveza, dejó el tequila, dejó la marihuana, dejó la blanca palidez. Los que eran tiqueteros fueron transformados. Yo no sé por qué les da risa si aquí solo gente santa hay. El homosexual comenzó a ser transformado. Comenzó a darse cuenta que el Señor lo hizo hombre. La mujer lesbiana se dio cuenta: Señor, si me diste, me has dado un cuerpo de mujer. Y comenzó a cambiar. Los discípulos recibieron ese soplo. Ese soplo que representa lo nuevo, el nuevo comienzo. Ese soplo que significa comenzar a germinar, comenzar a crecer. Ese soplo que significa literalmente una primavera espiritual para aquel que lo necesita. Porque muchos, habiendo estado en invierno, comenzó una primavera en sus vidas. Después de haber estado deshechos, con miedos, con temores, llega el Señor para soplarte
vida. Yo no sé a cuántos el Señor les ha soplado vida en este lugar, pero si el Señor te ha soplado vida, dale un aplauso al Señor. Hay soplo de vida. El Espíritu Santo dice que les sopló. Pero había un cabezón ahí. Había un cabezón ahí. Tomás el cabezón. Dice que no estaba. No estaba con los que tenía que estar. Se había asociado a saber con quién, porque hay gente que se asocia mal y les va mal. Los discípulos estaban en el momento indicado y recibieron el soplo de Dios temprano. Pero Tomás, ¿dónde estás, Tomás? Me imagino a Jesús quizás preguntándose por Tomás. ¿Dónde estará? El Señor sabía dónde estaba, obviamente, pero no estaba Tomás. Entonces la bendición de Dios se retrasó para Tomás. ¿Cuántos dicen amén? No recibieron en el momento donde debieron de haber recibido esa bendición. Ese momento donde comenzaba la transformación, porque ahí iba a comenzar la transformación de los discípulos. En ningún otro lugar encontramos que el Señor Jesús le había soplado espíritu a sus discípulos, de ninguna manera. Pero ahí encontramos a Jesús soplándole vida a sus hijos, a sus apóstoles, a sus discípulos. Versículo 28, y leamos: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. O sea, ya Tomás ya estaba con ellos. Había llegado Tomás. Hoy sí estaba, diga conmigo, hoy sí estaba Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, otra vez, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Versículo 25, por favor. Léalo conmigo. Mire, le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Y él les dijo, ¿quién les dijo? Tomás: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Es evidente que a Tomás no le había importado el estar. Pero ¿sabe por qué? Quiero llevarlo a Juan capítulo 11, 16. Él nos da más referencia acerca de quién era Tomás y de cómo pensaba Tomás. En este momento, en Juan 11, 16, había ocurrido algo. Lázaro había muerto. Y llegan a avisarle los discípulos a Jesús. Le dice Jesús: Lázaro murió. Lázaro acaba de morir. Tu amigo, tu gran amigo murió. Pero dice la palabra de Dios que muchos procuraban apedrear a Jesús. Dice que procuraban la gente matar a Jesús. Y entonces Jesús les dice a los discípulos, Él les dice: qué bueno que ustedes no estuvieron cuando murió Lázaro. ¿Por qué razón? Por el milagro que él iba a hacer. Pero mire Tomás, Juan 11, 16. Mire lo que dice. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? ¿Está conmigo, hermano? Usted puede leer, no tengo tiempo para leer todo el pasaje. Vamos a ir, Señor, vamos pues para que muramos con él, porque como quieren apedrear a Jesús. ¿Sabe por qué Tomás no estaba ese día con los discípulos? No creía. No creía. Leamos el versículo 25 de nuevo. Los discípulos le dijeron, pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. ¿Qué dijeron? Hemos visto a Jesús. Nos sopló del Espíritu. Vimos a Jesús. Pero mira la respuesta de Tomás. Él les dijo: si yo no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. ¿Sabe por qué no estaba Tomás? ¿Sabe por qué muchos se van a lavar?
Porque no creen. Hay gente que no cree, hermano. ¿Cuántos creen, amado? No creen. No creen. No, pero es que mire, no, si yo digo el nombre de Dios, no, si es que yo, olvídese, yo siempre en las mañanas, yo siempre digo el Padre Nuestro, dice la gente. Olvídese, yo. No, mire, Tomás había caminado 3 años y medio con el maestro de maestros, con el que hizo los cielos y la tierra. Pero el hombre no creía. No le creyó a los discípulos. Por eso se retrasó su bendición. ¿Por qué razón se retrasó la bendición? Por no estar en el lugar donde la agenda de Dios iba a llevar a cabo. ¿Y por qué no estaba en el lugar donde la agenda de Dios se iba a llevar a cabo? Porque no creía. La gente, amado, no va a las iglesias porque no creen. No creen, la gente no cree. No creen en Jesús. No creen que Jesús murió. No creen que Jesús resucitó. No creen que Jesús perdona pecados. No creen que Jesús hizo los cielos y la tierra. No creen que Jesús hace milagros todavía a través del poder del Espíritu Santo. No creen que los puede sacar adelante. No creen que Jesús le puede resolver la vida a cualquiera. ¿Por qué? Porque quieren ver primero. La gente quiere ver primero. Tomás quería ver primero. Yo quiero ver. Y entonces no viste cuando caminé sobre el mar. No viste que cuando hacía falta la comida alimenté a 5,000. Le hubiese preguntado el Señor. No viste cuando convertí. No viste mi primer milagro cuando convertí el vino, el agua en vino, y del mejor vino. No vino chafa, sino vino celestial, que hasta canciones hay. ¿Cuántos quieren vino celestial? Amén, dicen todos, ¿verdad? Vino del Espíritu, amado, de eso estoy hablando. No se me ponga alegre. Vino del Espíritu, vino celestial. Este hombre había visto al Señor obrar. Tomás había visto hacer milagros a Jesús. Tomás es una representación del pueblo de Israel. Que cuando los fariseos le pedían señal a Jesús, danos señal, le decían, danos señal. Y viendo las señales que sacaba a los demonios, que sacaba a los espíritus inmundos, que le daba libertad a los cautivos, ellos estaban ahí y le pedían señal. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Señal no les va a ser dada a ustedes. Generación incrédula, generación de víboras. Viendo ustedes no creen. A Jonás tienen. A Jonás remítanse. Pero el Señor con Tomás. Tomás era especial para Jesús. Era de sus 12. Y así hay gente especial para el Señor, amado, que aunque manifiesten incredulidad, el Señor está dispuesto a aparecer de nuevo. Porque Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades en todo. Porque Dios tiene una segunda oportunidad, y algunas veces tiene una tercera oportunidad, y algunas veces tiene una cuarta oportunidad, y algunas veces tiene y cuando son más cabezones, sexta oportunidad, y otra vez séptima oportunidad, octava. ¿Y cuándo va a cambiar esto? Y viven de misericordia, no viven de bendición. Ya los discípulos tenían su bendición. Ya si quiere que cree, y si no, que no crea. Jesús aparece de nuevo. ¿Cuántos están en el lugar correcto, amados?
donde la agenda de Dios se está llevando a cabo. Tomás no creía. Dice, si yo no lo veo, no meto el dedo allí, yo veo las heridas de los clavos, y si yo no metiera mi mano en su costado, yo no voy a creer. Si a mí no me va bien, si a mí no me comienza bien y a ir bien, si a mí en el trabajo no me tratan bien, si a mí no me va bien con lo que estoy haciendo, yo no voy a creer, dice la gente. Usted debe de comenzar a creer antes de que le vaya bien, porque creer es la puerta para que le vaya bien. Entiéndalo. Y no importa que usted venga a un país de las oportunidades, no importa, porque he visto mucho cristiano y mucha gente vivir en este país como pobres y como gente que no tiene recursos. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado la invitación a vivir una vida en abundancia, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué? Y no solo en la de la eternidad. Señor, que comencemos aquí, Señor. Quiero ver la vida en abundancia aquí. Bueno, entonces busca el reino primero y su justicia. Y entonces yo te voy a ir añadiendo. Pero no seas cabezón. No vayas buscando las añadiduras. Porque hay gente que quiere comenzar por las añadiduras sin buscar el reino. Ya Dios te mostró el camino. Ya Dios te mostró la senda por donde tienes que caminar. Ya Dios te dijo que tienes que hacer su voluntad, que tienes que caminar en obediencia y que tienes que amarle. Versículo 26, por favor. Dice así: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. ¿Y llegó quién? Qué precioso Jesús, ¿cierto? Siempre está abierto a aparecer aún con la gente incrédula, hermano. Qué lindo es el Señor, créame. Aún aquellos que no están cuando deben de estar, el Señor aparece. Porque Dios es un Dios de misericordia. No le está hablando a alguien que no ha experimentado quizás momentos de incredulidad o tiempos de incredulidad, pero sí a alguien que ha experimentado las oportunidades de parte de Dios y que ha dicho, Señor, ya esta es la última, Señor. Con esta me compongo. Mire lo que dice. Y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, ¿qué le dijo? Pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. Con signo de exclamación, hermano. Un signo de exclamación. Dígale al que está a la par, no seas incrédulo. Crea. No es que con mi fuerza. No es con nuestras fuerzas, amado. No es con tus fuerzas, amado. Es con las fuerzas de Dios. Es con las fuerzas de su Espíritu. Es con las fuerzas de su poder. Es con la fuerza de su fortaleza. No es con mi fuerza. Mi fuerza se termina. Mi fuerza hay un momento que ya no voy a poder pelear. Y va a aparecer quizás la incredulidad. ¿Qué voy a hacer? Entonces va a aparecer el poder sobrenatural y se me va a pegar la espada en la mano. Y voy a seguir peleando. Porque ya no va a ser mi fuerza, sino la fuerza del Espíritu Santo. Porque aparece la atmósfera de Dios. Como cuando Jesús estaba allá en Getsemaní y le dice, papá, yo ya no puedo, Señor. Mira, ¿por qué tengo que morir por todo esto, Señor? Si ni van a ir a la iglesia, Señor. Algunos van a ser medios cristianos. Otros de vez en cuando van a ir, tarde, mal, de vez en cuando, y otros nunca. ¿Por qué tengo que morir por toda esta gente?
Señor, le dice Jesús, ya cansado, porque no quería ir a la cruz. Le dice: Padre, si es posible, Señor, saltémonos esto. Yo no quiero ir, Señor. Pero el Padre quizás le dice a Jesús: ¿te acordás que fue un acuerdo? Que ibas a morir aún por aquellos que son mediocres y aún por los incrédulos. Y entonces Jesús, en ese momento, cansado y estresado porque iba a la muerte, y el Padre, viendo a su Hijo, envía a un ángel para darle fortaleza. Y eso es lo que sucede. ¿No creen ustedes que Jesús en ese momento estaba campante diciendo: vamos a la cruz, vamos a la cruz? No. Él iba a morir por ti y por mí a esa cruz del Calvario, para poder después tener la autoridad de soplar de su Espíritu Santo sobre tu vida y cumplir la promesa de que en Él hay vida en abundancia y hay vida eterna. Aleluya. Pedro llega, le dijo Jesús: pone tú, comprueba que yo soy Jesús y que he resucitado, y mira, toca mi costado, haz lo que tú, porque tú eres incrédulo. Le dice: y métele en mi costado, y no seas incrédulo. ¿Qué le dice? Sino creyente. No seas incrédulo, sé creyente. No seas incrédulo, no seas religioso, no seas religioso, sé creyente. ¿Sabe qué significa la palabra creyente? La palabra creyente significa alguien que es verdadero, alguien que es fiel, alguien que confía, alguien que ha puesto su confianza en el Señor. Ese es un creyente. Esa es una persona creyente. Y el Señor le dice a Tomás: Tomás, mira, no seas incrédulo, hijo. Ya comprobaste que soy yo. Ahora te hago la pregunta, amado hermano y amigo: ¿has comprobado que es Jesús? ¿Has comprobado que Jesús está en tu vida? ¿Estás convencido? ¿Eres un verdadero creyente? Porque este mundo está lleno de dos personas: están los incrédulos y están los creyentes. Tomás no creía lo que Dios había dicho acerca de Jesús, ni le creía a Jesús, y también ignoró el testimonio de sus amigos, de sus discípulos, de los discípulos, de esa gente que estaba al lado de él. No le creyó a sus amigos, o no creyó lo que sus amigos le habían contado. Así somos muchos, somos incrédulos. Escuchamos lo que Dios está haciendo en la vida de otros, pero debido a nuestra incredulidad no podemos recibir la bendición. Hemos visto cómo Dios ha transformado vidas, hemos visto cómo Dios ha transformado a las personas. Cada uno de ustedes es una historia de vida. Cada uno de ustedes es un capítulo en el libro de la eternidad. Cada vida de ustedes está siendo escrita en los libros de los cielos, porque hay un registro de cada uno de nosotros en el cielo. Y ahí se va registrando cada momento, cada pensamiento y cada actuación, si hemos sido incrédulos o si hemos sido gente creyente. Que de su vida aparezca en el cuaderno o en el libro donde se está escribiendo su historia, porque usted es una historia. El hermano fulanito le creyó al Señor, le creyó en todo, le creyó que iba a cambiar su vida y fue transformada. Creyó que iba a venir la bendición de parte del Señor y fue tocado. No tenía para pagar la renta, pero tuvo provisión porque creyó.
no tenía trabajo, pero como creyó, le enviamos trabajo. Escribiéndose tu historia, porque tu historia se está escribiendo. Y así como quedó registrada la vida de Tomás, está quedando también registrada tu vida. Si eres creyente o si eres incrédulo. Cuando llegues al cielo y cuando llamen, escriban la lista, o la lista que está escrita, perdón, y escuches tu nombre, digan: este fue de los que creyeron. Que pase. Porque dice la palabra de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice. No creyeron, o este hombre no creyó en lo que Dios había dicho, en lo que Jesús había dicho, en lo que él había hecho también, sino que prefirió ser incrédulo. Jesús le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 29, y vamos terminando. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Cómo dice? Porque me has visto, Tomás. Mire, bienaventurados. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Bienaventurados los que no vieron. Yo no lo oigo convencido. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados, hermano. Eres bienaventurado. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. O sea que eres feliz una vez, eres feliz 2 veces y eres feliz 3 veces. No seas incrédulo, sino sé creyente. No dejes que se retrase tu bendición. No dejes que tu primavera con Dios o tu nuevo tiempo con Dios se retrase. Ponte al día con la agenda de Dios. Tomás lo hizo. Tomás se puso al día. No estaba en el momento donde recibieron el soplo, pero se encontró de nuevo con Jesús. Ya no dice la palabra que le sopló a Tomás. ¿Está conmigo? No dice que le tomó. Cuando se encontró con él para decirle: eres incrédulo. Le dice: sé creyente. Sé creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás tuvo que esperar hasta la manifestación del Espíritu Santo. No recibió la bendición en ese momento. Una bendición especial de parte del Señor. Cuando te encuentras en esta situación que conlleva creer o no creer, viene a mi pensamiento lo que sucedió con Elías. Y es que las personas que no creen tienen un conflicto. Tienen el conflicto de creer o no creer. Hay gente que cree y hay gente que no cree. Cuando tú le crees a Dios, caminas en lo que Dios te dice y en lo que Dios te ha dicho. No es lo que el pastor dice, no es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. Porque esa es nuestra guía. Yo nada más soy un instrumento, pero cada uno de nosotros percibe o recibe de parte del Espíritu Santo una porción de parte de Dios a través de la Escritura. Y esa es la porción que hace que nos transformemos. Es esa palabra bendita de parte de Dios. Pero hay muchos que están entre 2 pensamientos. Hay gente que no sigue a Jesús porque simplemente no cree. Y no cree el testimonio de muchos. Como los discípulos le dijeron a Jesús, le dijeron a Tomás: mira, vimos a Jesús. Estuvo con nosotros, tiene las marcas, tiene el costado.
Estuvo con nosotros. Hasta que yo no lo vea, yo no lo voy a creer. Así hay mucha gente, está esperando ver para creer. No seas de los que esperan ver para creer. Antes tienes que creer para poder ver. Así caminamos los hijos de Dios. Primero creemos para poder ver, porque el reino de los cielos así funciona. El mundo funciona de esta manera. Ves y crees. Los que han ido a la universidad, la ley de la comprobación, causa y efecto. Si nosotros no vemos, entonces la ciencia es: si yo no veo, no creo. Si yo no veo, no creo. ¿Por qué cree usted que a mucha gente que tiene conocimiento, hablo de conocimiento terrenal, le cuesta creer? Es simple, porque les han enseñado a que tienen que ver primero. Por eso les cuesta. Porque el Señor demanda de que el que tiene fe primero crea. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel tenía tanto conflicto? Era porque no creían. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que tienen tanto problema, amado? Y no digo que no vamos a tener problemas, vamos a tener pruebas de diferente índole. Pero hay mucha gente que va a tener situaciones porque no cree. Si Dios te dice que hagas algo, ¿qué haces tú? ¿Lo haces o lo ignoras? Elías, allá en Primera de Reyes, capítulo 18, 21, en un momento donde se enfrentó a los Baales y a todo el pueblo mismo de Dios, entre comillas, dice que se acercó Elías a todo el pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Oiga bien, si Jehová es Dios, les dice, síganle. Si Jehová es Dios, si tú crees que Jehová es Dios, síguele. Si tú crees que Jesús es Dios, entonces síguele. Y les dice: si Jehová es Dios, síganle. Pero si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él. Y dice la palabra de que el pueblo no respondió nada. Hay dos tipos de gente en este mundo: los que le creen a Jesús, los que le creen en Jesús, y los que creen en el mundo, en la carne, en sus deleites, en el humanismo, en el transhumanismo, en el homosexualismo y todo lo que termine en ismo. Prefiero yo creer en lo que termina en Jesús. Así es que si usted es de las personas que claudica entre dos pensamientos, entre creer y no creer, yo le invito a que usted considere: si crees en Jesús, no estés esperando ver para poder creer. Comienza a creer. Comienza a creer que Él va a hacer lo tuyo. Comienza a creer que la primavera de Dios viene para tu vida. Que el soplo de Dios se ha levantado para tu vida. Que Dios te va a soplar de su espíritu para que tú te levantes y sigas adelante y puedas confiar en que eso que necesita resolverse se va a resolver, pero es en las fuerzas de su poder, no es en tu poder. Tú puedes hacer cosas, tú puedes hacer y mover elementos, pero Él va a hacer el milagro, amado. Él va a hacer el milagro. El que está enfermo, usa los doctores, pero aún el uso de los doctores, las medicinas, tenemos que orar para que sean efectivas para el tratamiento. Las medicinas no operan por sí mismas, las medicinas también operan por la misericordia y la gracia y el poder de Dios. Los doctores no operan por sí mismos, operan porque Dios les ha dado la psicomotricidad, les ha dado el talento de poder mover las manos. Y si algo se echa a perder, se muere la persona. Es Dios el que permite. Póngase de pie, amado. Ponte de pie.
ese versículo me llena a mí, ese donde dice que le sopla, le sopló. Y me gusta porque yo creo que es tiempo de florecer. Es tiempo de florecer y de hacer a un lado los temores y los miedos. Todo temor, todo espíritu de temor se va afuera en el nombre de Jesús. Se va afuera. Porque llegue el soplo del Espíritu a tu vida. Llegue el soplo de Dios a tu vida. Llegue el soplo del Señor a nuestros corazones, a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para levantarnos. Puede ser que ya no tengas fuerzas. Puede ser que no tengas fuerzas. Pero Dios siempre te sigue esperando. Dios sigue estando ahí. Y Él hoy ha venido a este lugar, está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar para soplar de su presencia. Levante sus manos en esta mañana. Levanta tus manos. Aleluya, gracias Señor. Gracias Jesús. Cuán hermoso tu nombre es, Señor. Vamos a adorar al Señor en esta. Dile, yo creo, Señor, yo creo. Dile, yo creo, Señor, yo te creo. Y si hay incredulidad, recibe la palabra de Jesús en esta mañana, que te dice: no seas incrédulo, cree, hijo, cree. El Espíritu Santo te dice en esta mañana: cree. Créele al Señor. Créeme a mí, dice el Padre. Fuiste el verbo en el principio. Aleluya. Unigénito de Dios, el misterio de tu gloria. Gracias, Señor. Revelado Gracias, Señor, gracias. en tu amor. Cuán hermoso su nombre. Cuán hermoso tu nombre es. Cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús. Mi Rey. Cuán hermoso su nombre es. Nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es. No hay otro. Aleluya. Nombre. El número 8 dice que Tomás apareció en el día octavo. Significa nuevos comienzos en la Biblia. Nuevos comienzos. El número 8 dice que al octavo día apareció Jesús para aparecérsele a Tomás. Siempre está la oportunidad de comenzar de nuevo. Siempre. Eso solo Dios lo da. Comenzar de nuevo con Él. No te había creído Jesús. No sabemos qué habló Tomás con Jesús, pero después de tocar sus cicatrices, estoy seguro que Tomás se doblegó a la presencia de Jesús. Es un tiempo de nuevos comienzos, amado. Y si tú necesitas nuevos comienzos en tu vida, hoy es el tiempo para comenzar de nuevo, con nueva fuerza. No importa el pasado, pero sí comenzar de nuevo es importante. Gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, por todos los beneficios que nos das. Te amamos, Rey de Gloria. Poderoso gigante eres tú. Sopla, Señor, sobre tus hijos. Sopla, Espíritu Santo, de tu presencia sobre cada hijo, Señor. Espíritu de Dios, sopla de tu presencia. Oh, mi Dios, trae un mover, Señor, de creer a esta casa, Señor. Creemos, Dios, que vas a hacer milagros en este lugar. Creemos, Señor, que con tu poder, Señor, vamos a ver
Mi Dios, milagros poderosos en esta casa, Señor. Gente se va a sanar, Padre. Muchos van a acercarse a través de tu palabra, Señor, en este lugar, mi Dios. El que está cansado va a recibir fuerza, Señor. El que tiene miedo va a recibir paz. Yo te bendigo en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Sabe, muchas veces nosotros le creemos a los médicos, le creemos a las circunstancias, le creemos al problema, le creemos a la enfermedad, más que a Dios, más que a Jesús, aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que puso su propia vida por amor a nosotros. Le cuento algo rápidamente. Hace aproximadamente 10 años, una de las voces que ustedes están escuchando ahí alabando al Señor, estaba saliendo de un hospital con 20 medicamentos diferentes, tomando 20 medicamentos diferentes y un pronóstico que luego un endocrinólogo dominicano nos dijo: nosotros te enviamos a la casa que murieras, porque nosotros no creíamos que tú la ibas a hacer. Sabe, ella se aferró a creerle a aquel que dio su vida por ella en la cruz del Calvario. Ella se aferró a creer esperanza contra esperanza. Usted puede hacer lo mismo en este día. Y eso no significa que muchas veces no actuemos como Tomás, porque hay veces que sí nos pasa eso. Pero Dios nos ama tanto que Él está dispuesto a probarnos nuevamente. Él está dispuesto a que nosotros pongamos su mano en su costado y que veamos sus heridas. En esta mañana Él está disponible para usted. ¿Por qué está pasando usted? ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Cuál fue el pronóstico? Lo que el médico le dijo. ¿Qué es el problema que usted está teniendo? ¿Qué es la circunstancia por la que usted está pasando? Usted está en la cueva de Adulam, como estaban los 300 que andaban con David. ¿En dónde estamos? En esta mañana está la oportunidad. Jesús está aquí. Donde estamos dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí y está dispuesto a probarte que Él te ama. Está dispuesto a rescatarte de la circunstancia por la que estás pasando, a rescatarte de la circunstancia, de los problemas. ¿Tú quieres probar a Jesús? Él ha funcionado para mí. Hace 10 años yo estaba en la sala de urgencia de un hospital con un infarto, a punto de morir. 10 años después estoy aquí. No porque yo sea bueno o mejor que usted, sino porque Él estuvo dispuesto a que yo pusiera su mano, mi mano en su costado y mostrarme su amor y su misericordia. Yo no lo merecía. Yo no lo merecía. Yo no lo merecía. Pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él está aquí. Está aquí para sanar. Está aquí para liberar. Está aquí para hacer un milagro en tu vida. Él está aquí en esta mañana. Adora su nombre. Él está aquí para que tú pongas tu mano en su costado. Tú quieres venir al frente y poner tu mano en su costado. Puedes probarlo en esa circunstancia, puedes probarlo en ese problema por el que tú estás pasando. ¿Tú quieres hacerlo?
Él está dispuesto. Dice la palabra que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está aquí, él es un caballero, él no te va a forzar. Él está aquí. Él quiere hacer en ti milagros, él quiere hacer en ti proezas. Tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí con un propósito. Tú no viniste a la iglesia el día de hoy porque tenías que venir, porque era domingo y bueno, se acerca Navidad y sí, voy a ir. Estás aquí por un propósito y un plan que Él tiene contigo. Abre tu corazón a Él en esta mañana. Abre tu corazón. Tomás recibió, Jesús sopló su espíritu sobre él. Él tuvo la oportunidad de disfrutar, aunque al principio no creyó. La misericordia de Jesús lo alcanzó. ¿Quieres que te alcance a ti en esta mañana? El mismo poder, la misma sangre. Si tú quieres recibir a Jesús en esta mañana, ven al frente o levanta tu mano y vamos a hacer una oración. Tú no necesitas hacer algo extraordinario para recibirlo, solo abre tu corazón. Y repites en esta mañana: Padre, en esta mañana vengo delante de ti, trabajado, cansado. Señor, abro mi corazón a ti en esta mañana. Te pido que perdones mis pecados, que perdones todas las transgresiones que he hecho contra tuya. Y declaro que tú eres mi Dios. Declaro que tu sangre me limpia de todo pecado, de toda maldad. Y que el día de hoy todas esas cosas quedan atrás y tú las olvidas desde el día de hoy. Y hoy es un nuevo comienzo. Hoy es un nuevo día, un nuevo amanecer. Hoy es mi primavera. Hoy es la primavera que empieza en mi vida. Un nuevo comienzo, sirviéndote, amándote y adorándote, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sopla. Sopla, Espíritu Santo, llena, Señor, todo corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana, Señor. Te agradecemos por cada una de las personas que llegó a este lugar, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que vinieron por primera vez a visitarnos, Señor. La palabra, Señor, la semilla fue sembrada en sus corazones en este día. Espíritu Santo, haz germinar esa semilla en el corazón de cada vida, Señor, de cada corazón, Padre. Llévalos en paz y bendición hasta sus hogares, Señor. A cada uno de nosotros, llévanos, Señor. Protégenos, guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Te pertenece solo a ti, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Salúdense.